Eh, Gracias por asistir a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos como ponente invitada a la doctora María de Lourdes Betancourt Mendiola. Ella es actualmente técnico investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La doctora Betancourt es licenciada en química, egresada del doctorado en química por parte de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con diversos estancias postdoctorales, una en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y otra en el Laboratorio de Biopolímeros y Nanoestructuras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, el día de hoy, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Betancourt. Ella nos presenta el seminario titulado Funcionalización optimizada asistida por microondas y cuantificación de grupos aminos superficiales en micropartículas de silicio poroso, Silencio poroso. nanoestructurado. Ajá. Y entonces, pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Lourdes para que nos presente su ponencia. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Eli, por la presentación. Y bueno, como bien les mencionaba Eli, el día de hoy les voy a presentar un trabajo que se desarrolló durante mi estancia postdoctoral en el Laboratorio de Bionanomateriales. Voy a empezar a platicarles un poco acerca de este trabajo, por lo que no puedo avanzarlo. Dale clic en la diapositiva y ya se avanza. Mm, Ahí Ahí está. está. Bueno, la ciencia de las micro y nanopartículas en los últimos años ha tenido un impacto muy grande en la ciencia por la variedad de aplicaciones que pueden tener. Por ejemplo, hay reportes donde se utilizan estas micro y nanopartículas de diferentes materiales en la liberación de fármacos, liberación controlada de fármacos, sobre todo en su uso como sensores para la detección, por ejemplo, de algunos contaminantes o de algunas moléculas de interés biológico. También estas partículas en estas escalas de tamaño se han utilizado en imagenología con muy buenos resultados, y dentro de las aplicaciones más importantes o con un mayor impacto son en el área de la biomedicina. Las micro y nanopartículas están caracterizadas por tamaños definidos. Por ejemplo, las micropartículas se encuentran en un rango de tamaños de entre 1 y 100 micras, mientras que las nanopartículas tienen tamaños menores a los 100 nanómetros. Las aplicaciones que tienen este tipo de materiales dependen en gran medida del material de que estén hechas, del que estén formadas. Por ejemplo, en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos. Hay micropartículas y nanopartículas que están formadas por liposomas, por sílice, por ejemplo, por partículas poliméricas. Hay algunas también que son partículas tipo virus, y algunas están formadas de materiales inorgánicos. Esta composición química les confiere a las partículas varias de sus características, por ejemplo, la biocompatibilidad y la toxicidad que pueden presentar. Eh, Dentro de las características más importantes de las partículas podemos encontrar la porosidad, la aspereza que las caracteriza, la rigidez que pueden también tener, y la forma. Dentro de las formas podemos destacar algunas partículas que pueden ser esféricas, cúbicas, en forma de varillas, triángulos, puntos cuánticos, entre otros. Estas características propias del material del que están hechas las partículas, pues les confiere algunas otras características, por ejemplo, la capacidad de carga, la capacidad de adhesión, sobre todo cuando se trata de aplicaciones biológicas, también la acumulación en el cuerpo, y pues la carga de materiales para entrega liberada de fármacos, por ejemplo. Dentro de estas características de las moléculas hay algunas que pueden ser modificadas. Eh, por ejemplo, estas partículas pueden modificarse mediante la funcionalización, en, agregando grupos funcionales que pueden ser después modificados
para diversas aplicaciones. Esta modificación puede llevarse a cabo de dos formas. Una de ellas es a partir de la formación de enlaces covalentes directos y, bueno, un par de ejemplos es una funcionalización por quimisorción o con el uso de enlazantes heterobifuncionales. Estos enlazantes heterobifuncionales se refieren a moléculas orgánicas de tamaño pequeño que tienen una doble funcionalidad. Es decir, dos grupos funcionales distintos. Uno de ellos puede adherirse a la superficie de la partícula, mientras que el otro puede reaccionar con alguna otra molécula, como una proteína, moléculas orgánicas pequeñas, polímeros, entre algunos otros. Las partículas también pueden funcionalizarse mediante interacciones no covalentes. Entre estas interacciones que puede haber entre las partículas, las nanopartículas o las micropartículas, y algunas otras moléculas pues pueden ser a través de enlaces de hidrógeno e interacciones electrostáticas. Como les mencionaba, estas partículas pueden funcionalizarse posteriormente con algunas moléculas más grandes como anticuerpos, como péptidos o proteínas, incluso ácidos nucleicos, o con moléculas orgánicas pequeñas o polímeros. La funcionalización de las partículas va a estar en función de la aplicación para la que se quieran diseñar y sintetizar. Dentro de un material con bastante potencial tenemos al silicio poroso. Este material ha tenido un gran impacto en la nanotecnología, ya que es un material que ha resultado ser biocompatible, biodegradable, se degrada hacia el ácido silícico, que es un compuesto que no es tóxico, por ejemplo, para el cuerpo humano. Este es importante también debido a la gran área superficial que posee y a la fácil modificación de la química superficial. Este material puede llevar a cabo reacciones con un gran número de moléculas orgánicas, lo que nos permite modificarlo químicamente. Aunado a eso, el material presenta una alta porosidad y un tamaño de poro ajustable. Estas características son importantes precisamente para poder preparar para poder incluir moléculas en su estructura con aplicaciones diversas. Aquí les muestro un esquema general de la síntesis de este tipo de partículas. Las partículas se sintetizan a partir de una oblea de silicio dopada con boro, como esa estructura. A esta oblea se le hace pasar una corriente eléctrica. La oblea está inmersa en una solución electrolítica y nosotros podemos modificar las características finales de las partículas variando, por ejemplo, el dopaje del sustrato, el tiempo de ataque, del ataque electroquímico al que se lleva a cabo la oblea de silicio, la concentración de la solución de ácido fluorhídrico y también a la densidad de corriente. Estas variaciones en las condiciones de la reacción pues van a tener un impacto en las características finales del material. Aquí les muestro de manera general la forma en la que se forman el silicio poroso. Tenemos, como les mencionaba, una oblea de silicio dopada con boro y la reacción con el flúor, pues lo que hace es primero desplazar uno de los enlaces silicio-hidrógeno para poder generar esta especie fluorada. Conforme van avanzando las etapas de la reacción, lo que vamos a empezar a obtener como productos pues, es una especie fluorada de silicio y al mismo tiempo vamos a observar la formación de enlaces silicio-silicio. Las características del material, como el espesor y la porosidad, pues van a estar en función del tiempo de ataque, de la concentración del ácido fluorhídrico y de la densidad de corriente. Las partículas de silicio pueden funcionalizarse de diferentes formas con aptes. El aptes es una molécula orgánica pequeña que tiene en su estructura, por un lado, es una molécula heterobifuncional que tiene de un lado unido un enlace silicio metoxi, por ejemplo, o etoxi, y del otro lado un grupo amino. Este grupo amino es capaz de reaccionar con diversas moléculas
y grupos funcionales como pueden ser aldehídos, ácidos carboxílicos, entre algunos otros. En este caso les muestro la forma en la que pueden ser funcionalizadas las capas de silicio poroso. Primero el APTES lleva a cabo una reacción de hidrólisis en etanol para generar el APTES hidrolizado, y este APTES hidrolizado puede reaccionar con capas de silicio poroso para obtener finalmente capas funcionalizadas con APTES. Estas capas de silicio poroso pueden llevar a cabo una reacción de oxidación para tener una superficie oxidada de partículas, que de igual forma, bueno, esa oxidación se lleva a cabo a 600 grados centígrados, y estas capas de silicio oxidadas pueden también llevar a cabo reacciones con APTES. Normalmente las condiciones de reacción más comúnmente utilizadas son 2.5% en tolueno a temperatura ambiente, con tiempos cortos de reacción. Las partículas de silicio pueden ser, una vez que están oxidadas, pueden llevar a cabo un proceso de hidroxilación. Estas partículas hidroxiladas pueden también llevar a cabo reacciones con APTES bajo condiciones similares a las que se llevan a cabo con partículas oxidadas. La diferencia entre utilizar partículas oxidadas o partículas hidroxiladas pues depende directamente de la estabilidad que tienen unas partículas y otras. Los grupos aminos adheridos a la superficie del silicio pueden ser cuantificables por distintas técnicas, entre las que encontramos la resonancia magnético-nuclear, la espectrofotometría de fotoelectrones o la conocida también como XPS, la espectroscopía de fluorescencia, en algunos casos donde se funcionalizan estos grupos aminos con moléculas que presentan este fenómeno de fluorescencia, y también por medio de análisis termogravimétrico. La cuantificación de grupos amino es importante principalmente porque este tipo de moléculas llevan a cabo una posterior funcionalización, y el conocer el número de grupos amino nos va a permitir utilizar la cantidad del reactivo con el que va a reaccionar de forma estequiométrica y no simplemente en exceso, lo que tiene una repercusión pues en un ahorro de reactivos, sobre todo cuando se está trabajando con algunas moléculas grandes como proteínas o péptidos. En este trabajo nosotros implementamos el método de la anhidrina para llevar a cabo la cuantificación de los grupos amino. La diferencia entre este método y los métodos que les menciono aquí es que este es un método colorimétrico, por lo que la cantidad de reactivo que se utiliza para llevar a cabo la cuantificación es muy pequeña, y además la manipulación tanto de los reactivos no requiere un conocimiento muy amplio en química, o no requiere tampoco el uso de equipos muy sofisticados. Existen una gran variedad de artículos publicados donde funcionalizan el silicio con APTES en general, con diferentes aplicaciones. En general, las condiciones de reacción que están reportadas para llevar a cabo este proceso se resumen en esta diapositiva. Normalmente se utilizan concentraciones bajas de APTES, entre un 2 y un 5%, y se llevan a cabo reacciones con un tiempo de reacción relativamente largo, de entre 20 y 24 horas. La cantidad de APTES que se agrega para hacer la funcionalización debe ser una cantidad pequeña, como se muestra aquí, porque el APTES puede llevar a cabo reacciones de polimerización. En otros artículos también se reporta una concentración ligeramente mayor del APTES para llevar a cabo la funcionalización, y tiempos de reacción cortos. También aquí se incrementa la cantidad del APTES, pero se disminuyen los tiempos con la finalidad de disminuir las reacciones de polimerización. En esta diapositiva les muestro en general la forma en la que se obtuvieron las partículas de silicio poroso. Se parte de una oblea de silicio cristalino y se lleva a cabo un ataque electroquímico con un electrolito formado por ácido clorhídrico y etanol. Lo que obtenemos después de este ataque electroquímico pues son capas de silicio poroso. Estas capas de silicio poroso son sometidas a un proceso de ultrasonicación para disminuir el tamaño de las partículas, y lo que obtenemos en este punto son partículas de silicio poroso oxidadas. Perdón,
esas partículas llevan a cabo un proceso de oxidación térmica para obtener partículas de silicio poroso oxidadas. Estas partículas de silicio poroso oxidadas pueden llevar a cabo, se pueden someter a condiciones para tener partículas con grupos OH o partículas de silicio poroso hidroxiladas. Una vez que nosotros tuvimos las capas de silicio poroso hidroxiladas y las oxidadas, por separado fueron llevadas a cabo, fueron sometidas a una funcionalización con NAPTES. En este trabajo reportamos la funcionalización por medio de irradiación por microondas. Una vez que se tuvieron las partículas funcionalizadas, se llevaron a un proceso de secado a 100 grados centígrados para eliminar el solvente residual y finalmente obtuvimos las partículas de silicio poroso, oxidado e hidroxilado. Tuvimos ambas partículas funcionalizadas con APTES. Las partículas obtenidas fueron caracterizadas por diferentes técnicas, entre las que se encuentran la microscopía electrónica de transmisión, el potencial Z, la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y por espectroscopía ultravioleta visible. En esta imagen les muestro la morfología de las partículas. En general obtuvimos partículas de forma irregular con tamaños que van entre el 1.02 y micras. Aquí les muestro la distribución de tamaño que se tuvo y la porosidad de las partículas. Encontramos un tamaño de poro de 67.43 nanómetros en promedio y aquí se encuentra también la distribución de estos poros. En esta parte les muestro el mapeo de elementos de las partículas. En este caso son las partículas oxidadas. Aquí observamos cómo está distribuido el silicio en la partícula y cómo está distribuido el oxígeno y aquí la mezcla de las dos. Mientras que una vez que se llevó a cabo el proceso de funcionalización con APTES, observamos la distribución del carbono proveniente de este grupo propilo y también la distribución del nitrógeno proveniente precisamente de estas aminas en el APTES. Entonces, bueno, esto nos confirma que la funcionalización se llevó a cabo de manera exitosa. En los espectros de infrarrojo nos muestran para las partículas oxidadas y para las partículas hidroxiladas una señal típica del enlace silicio-oxígeno-silicio en aproximadamente 1000 centímetros a la -1 y las diferencias, encontramos una diferencia significativa en esta región donde encontramos la vibración para el enlace silicio-oxígeno para las partículas hidroxiladas. Una vez que se llevó a cabo la funcionalización con el APTES, se tomaron muestras de partículas con diferentes cantidades de APTES en la superficie y se midieron los espectros de infrarrojo. En esta pequeña imagen podemos observar cómo varían las señales correspondientes a la vibración nitrógeno-hidrógeno dependiendo de la concentración del APTES. Vemos bandas más intensas cuando la concentración de APTES es mayor. También medimos el potencial Z. En rosa se muestra la gráfica para las partículas, para las partículas hidroxiladas. Estas partículas tienen un punto isoeléctrico en 2.1, lo que quiere decir que por encima de este valor las partículas se encuentran protonadas y tienen una carga superficial positiva y debajo de este punto las partículas pueden encontrarse, en este punto las encontramos neutras y debajo de este punto las encontramos desprotonadas con una carga superficial negativa. Una vez que se lleva a cabo el proceso de funcionalización con APTES, la carga superficial de las partículas cambia a pHs bajos. Observamos que las partículas tienen una carga superficial positiva. El punto isoeléctrico ahora de esas partículas está en 6.3 y después de este punto pues las condiciones del medio provocan una desprotonación del grupo amino, lo que hace que la partícula tenga una carga superficial negativa.
La metodología que utilizamos para la cuantificación de las aminas, como les mencionaba, pues está relacionada, o más bien está basada en la reacción de ninhidrina con grupos amino. De forma general, la metodología que se siguió fue la siguiente. Primero se preparó una solución de ninhidrina con hidridantina disuelta en dimetilsulfóxido. Posteriormente se agregó una solución de buffer de acetatos, y esta solución de la mezcla del buffer de acetatos con la ninhidrina y la hidridantina fue agregada a una muestra de las partículas. Estas muestras fueron llevadas a calentamiento térmico a 100 grados centígrados aproximadamente durante 20 minutos, lo que favoreció la formación de un compuesto de color púrpura conocido como el púrpura de Rugemann. Este compuesto presenta una absorción característica a 570 nanómetros. El mecanismo de la reacción de formación del púrpura de Rugemann se muestra en este esquema. Esta es una molécula de ninhidrina, entonces el nitrógeno ataca este carbono carbonílico en la ninhidrina, lo que después de una serie de pasos nos lleva a la formación de una imina. Esta imina reacciona con agua del medio para generar esta especie, la cual reacciona con otra molécula de agua, generando un rompimiento entre entre el nitrógeno y el carbono de la molécula, y formando por un lado la ninhidrina aminada en esta posición, y por el otro la partícula de silicio poroso con una funcionalidad aldehído. Esta ninhidrina aminada va a reaccionar con otro equivalente de ninhidrina para finalmente formar el púrpura de Rugemann, el cual, como les mencionaba, puede ser medido por espectroscopía ultravioleta visible. Una vez que estandarizamos la reacción para la cuantificación de las aminas, pues decidimos evaluar la reactividad de las partículas oxidadas y las partículas hidroxiladas bajo las condiciones de silanización con aptes. Entonces, con las partículas oxidadas probamos dos condiciones distintas. Variamos la concentración de aptes, y esa reacción la llevamos a cabo por irradiación por microondas. A las partículas oxidadas se les sometió a un tratamiento en una solución piraña durante 1 hora para generar las partículas hidroxiladas. Estas partículas hidroxiladas se funcionalizaron con aptes utilizando una solución al 5% durante 24 horas, lo que, definimos como el método tradicional de funcionalización, mientras que a otras partículas se funcionalizaron mediante una silanización. Igual se evaluó el 2 y el 5% de solución de aptes, pero la reacción se llevó a cabo bajo irradiación de microondas. Entonces, aquí en esta tabla podemos observar que la concentración de grupos amino mayor se obtuvo cuando utilizamos partículas hidroxiladas con un porcentaje de aptes del 5%. La reacción se llevó a cabo a 120 grados centígrados durante 15 minutos. Una vez que hicimos estos experimentos previos y seleccionamos las condiciones mejores para la funcionalización, diseñamos un diseño de experimentos, un diseño central compuesto, donde colocamos como grupos axiales las temperaturas de 80 grados y 120 grados con tiempos de 5 minutos y 30 minutos. Esto coincide con lo que está reportado en la literatura o las metodologías que están reportadas para las reacciones de silanización con aptes. Y se hicieron 2 bloques que corresponden a las réplicas de los experimentos, y lo que medimos como respuesta pues fue la concentración de aptes que determinamos con el método de ninhidrina que les acabo de platicar. Esta es la ecuación cuadrática que se obtuvo a partir del diseño de experimentos. Entonces, a partir de este diseño de experimentos encontramos que las mejores condiciones, con los experimentos previos encontramos que las mejores condiciones habían sido trabajar con las partículas hidroxiladas de silicio poroso, una concentración de 5% de aptes y irradiación por microondas. Entonces, estas condiciones fueron las que se tomaron para desarrollar los experimentos del diseño de experimentos. Entonces, esto es los resultados de la ANOVA.
para este diseño, y lo que podemos observar aquí es cuáles parámetros son los que tienen una influencia significativa en la funcionalización de APTES. Aquí podemos encontrar que el tiempo tiene un impacto importante en la funcionalización, así como la temperatura. En esta gráfica de superficie de respuesta, lo que encontramos es que los mejores resultados de funcionalización se obtienen con relativamente altos tiempos de reacción y temperaturas moderadas. De esta forma, una vez que terminamos todos los experimentos del diseño, encontramos que las mejores condiciones o las condiciones óptimas para llevar a cabo la reacción son una temperatura de 95 grados centígrados y un tiempo de reacción de 27 minutos. Con estas condiciones evaluadas, obtuvimos esta concentración de APTES en la superficie de partículas de silicio poroso hidroxiladas. Una vez que tuvimos estos resultados, quisimos comparar la técnica con técnicas que ya se utilizan, y decidimos llevar a cabo la reacción llevamos a cabo análisis termogravimétrico. Elegimos 3 muestras distintas y comparamos la determinación que hicimos por el método de ninidrina del APTES con la medición por este análisis termogravimétrico. Aquí encontramos diferencias relativamente bajas, bueno, a excepción de este número que se sale un poquito, una diferencia del 25% entre la determinación por TGA y la variación por el método de ninidrina. Sin embargo, todas están más o menos, todas las mediciones están más o menos dentro del mismo rango. Esto pues simplemente nada más es el termograma de partículas de silicio poroso hidroxiladas y funcionalizadas con APTES. La primera pérdida de masa pues se debe a partículas pequeñas, en su mayoría agua, y bueno, esta pérdida de masa que vemos después pues es la pérdida de masa del APTES que se había adherido a la superficie de las partículas. Esta diferencia entre la técnica del TGA y la ninidrina puede deberse a lo siguiente. Bueno, aquí determinamos el tamaño, el volumen de la molécula de ninidrina, que es la que reacciona con los grupos aminos, el tamaño de la molécula de APTES y el tamaño de la molécula del púrpura de Rugerman que se forma cuando reacciona la ninidrina con el APTES. Entonces, estos son los volúmenes, y en realidad son bastante pequeños en comparación con el tamaño medido promedio de la porosidad de las partículas. Sin embargo, una vez que se lleva a cabo la reacción de la ninidrina con el APTES, para generar el púrpura de Rugerman, se obtienen moléculas un poco más grandes. Entonces, si bien es cierto que el tamaño de poro promedio es mayor que el tamaño de las partículas, que el tamaño del púrpura de Rugerman que se forma, pues también es cierto que hay algunos poros que son un poco más pequeños. Entonces, pueden ocurrir varias cosas. Uno, que la ninidrina pueda no ser capaz de llegar a estos poros pequeños si tienen APTES, y pueda no llevarse a cabo la reacción, o bien que una vez que el púrpura de Rugerman se forma, el tamaño del poro no le permita salir a la solución, que a final de cuentas es la que medimos para determinar el número de grupos amino. Entonces, esta observación, bueno, es importante y además es interesante porque nos habla de que con el método de ninidrina estamos cuantificando el número de grupos amino que están disponibles para una reacción. Es decir, los grupos que están poco disponibles o que están atrapados en los poros más pequeños de la partícula probablemente no están siendo cuantificados, y si no reaccionan con esta ninidrina, pues es poco probable que reaccionen con otras moléculas pequeñas. Entonces, pues no es tan malo que esté ligeramente alejado el valor de grupos aminos o la cantidad de grupos aminos determinados por el método de ninidrina comparado con el número de grupos aminos determinados por el análisis termogravimétrico.
bueno, eso es lo que se obtiene. Entonces, bueno, como conclusiones de este trabajo, pues comparamos la reactividad para las reacciones de funcionalización de partículas de silicio poroso. Las reacciones se llevaban a cabo por medio de irradiación por microondas. Esto disminuye los tiempos de reacción y además esta técnica, se ha observado que con esta técnica se disminuyen también la formación de subproductos. Asimismo, bueno, pues, perdón. Observamos que la funcionalización de las partículas de silicio poroso depende en gran medida del tiempo de reacción y la temperatura de reacción, así como del porcentaje de actes y de la química superficial. Esto, bueno, pues lo observamos o lo pudimos concluir a partir del análisis del diseño de experimentos que llevamos a cabo. Mediante la optimización de la funcionalización de las partículas de silicio poroso con actes, se obtuvieron mediciones óptimas de funcionalización. Igual las encontramos mediante el diseño de experimentos y esas condiciones son 95 grados centígrados y 26 minutos. Obtuvimos una cobertura máxima de 1.77 micromoles por miligramo de partículas, lo cual es bastante bueno. Y pues finalmente el método de Ninedin es una excelente alternativa para la cuantificación de grupos aminos. Como les mencionaba, pues esta técnica tiene varias ventajas sobre algunas otras técnicas que ya se utilizan, como el TGA, debido a la cantidad pequeña de muestra. Todas las cuantificaciones se hicieron con 1 miligramo de muestra. En general, los reactivos para este análisis son de bajo costo y pues únicamente se requiere un equipo ultravioleta visible para llevar a cabo la cuantificación y este equipo no es tan sofisticado como lo es el TGA. Estos resultados los publicamos en esta revista, Analytical Methods, y pues no me queda más que agradecer a las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto, a la Facultad de Ciencias Químicas y al CICSAP, que en esos laboratorios se llevaban a cabo todas las metodologías para este trabajo, al grupo de Bionano, encabezado por la doctora Gabriela Palestino, y pues a los doctores Sergio Rosales, Anaí Cisneros, Asael Gómez y Omar González por las aportaciones a este trabajo. Gracias, Lulú, por la presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna duda que les haya quedado del trabajo de la doctora Lourdes, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o escribiendo su pregunta en el chat o levantando la mano a través de la aplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, en lo que se anima. Bueno, adelante, Luis. Adelante. Hola, buenos días. ¿No se escucha viciado? Poquito, si quieres bajarle. Hola, Lourdes, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Igualmente. A ver, déjame ver porque sabe que le moví aquí a mi computadora. Listo. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, adelante. ¿No está viciado? Mira que interesante trabajo, me da mucho gusto verlos ahí, verte ahí trabajando en el laboratorio. Tengo dos dudas, dos preguntas que he tenido cuando he trabajado con aptes. Si no mal recuerdo, cuando se hace la polimerización del aptes es a través de grupos Silanol, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo hacen ustedes o cómo evitas esta polimerización del aptes, además de la concentración, de trabajar con concentraciones bajas? Bueno, en realidad el decir que la polimerización se evita al 100% sería mentir. La polimerización se lleva a cabo, se utilice la concentración de aptes que se utilice y la temperatura. Simplemente lo que se hace modificando estos parámetros de concentración y temperatura y tiempo de reacción, pues es disminuir
la cantidad de aptes que se polimeriza, pero definitivamente en algún punto sí se lleva a cabo la polimerización. Porque sí es un mecanismo que no se puede evitar, ¿verdad? Exactamente, sí, no hay forma de que se evite, es una reacción que está pues muy favorecida. Ujú. Y eh, las partículas tienen algún tiempo, ¿cuál es la vida de anaquel? ¿Cuánto te duran estables las partículas una vez que estés funcionalizado? En realidad no hemos medido Uf. la estabilidad, pero yo supondría que pueden durar meses. Sí, vamos, el grupo amino es bastante reactivo, pero también se necesita favorecer un poco las condiciones para que pueda reaccionar con con alguna otra molécula. Entonces, yo creo que pueden ser bastante estables. Creo que lo más que lo dejamos, si no mal recuerdo, debe haber sido como unos 3 meses. O sea que preparamos las partículas, hicimos el análisis, la cuantificación de grupos amino y posteriormente volvimos a repetir la medición y no observamos en realidad ninguna diferencia significativa. Ok. Y no me fijé bien, o a lo mejor sí lo dijiste y no me acuerdo. ¿Hicieron estudios de fisisorción? ¿Sí determinaron el área superficial? Sí, hicimos estudios de fisisorción y sí determinamos el área superficial. El dato no lo tengo aquí, y no lo tengo en la mente, pero sí, se lo hicimos. Ah, ok. Más o menos, no sé si hicieron el calculito, por ejemplo, de estimar, de acuerdo a la superficie que tenían, más o menos cuánto o cuántos grupos aminas se esperaba que pudieran estar funcionalizados. No tenían, no hicieron así como esa hipótesis teórica. Sí lo consideramos en algún momento, te refieres a, por ejemplo, calcular el porcentaje del área superficial del silicio que está funcionalizada, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí lo medimos, y lo comparamos con algún artículo, un artículo publicado precisamente, no eran partículas de silicio poroso, eran partículas de óxido de hierro, si no mal recuerdo, y los resultados eran bastante cercanos, pero el dato exacto, la verdad, no lo recuerdo, Luis, te lo voy a deber, porque de hecho no lo mencionamos tampoco en el artículo, entonces lo hicimos, sí lo hicimos, pero no lo reportamos. Ok. Bueno, pues más que nada esas eran mis preguntas. Muchas Muy gracias, bien, me da Luis. mucho gusto saludarte. Igualmente. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Bueno, yo sí, Lulu. Ay, sí. ¿Nos Ujú. podrías comentar si ustedes ya han utilizado este sistema para, no sé, con la posibilidad de poderlo fusionar con algún tipo de, eh, de molécula de estas que mencionabas, quizá algún péptido, alguna proteína? ¿Han utilizado este sistema para eh, fusionar? Sí, de hecho, una vez que desarrollamos este método para la cuantificación de aptes y bueno, también pues para la funcionalización por irradiación por microondas, se volvió una técnica rutinaria en el laboratorio. Entonces, sí sintetizamos las partículas de esta forma por el microondas, cuantificamos los grupos amino y pues posteriormente también hemos hecho la funcionalización. En los últimos trabajos que se han hecho en el grupo, pues ha sido la incorporación de fármacos, que son moléculas un poquito más pequeñas. Todavía con péptidos no las hemos probado y pues con proteínas tampoco, pero con moléculas pequeñas sí, y nos ha funcionado bastante bien si observamos una gran cobertura de la superficie y bueno, lo que les mencionaba, la gran ventaja es que el reactivo que utilizamos para acoplarlo con el lácteos, pues podemos utilizarlo de una cantidad estequiométrica y ya no en exceso como en muchos artículos lo reportan. Y al momento de, por ejemplo, fusionar, no se altera tanto el tamaño de la partícula, se sigue conservando el tamaño de nanoestructuras. Sí, bueno, esas partículas que preparamos fueron en el orden de las micras, y no se altera mucho el tamaño. O sea, la superficie sí está cubierta por el látex, pero no está completamente cubierta. Entonces, pues ya cuando se incorporan las moléculas, además te digo, son fármacos, son moléculas muy pequeñas y no observamos una variación
significativa. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas por parte de los asistentes. Entonces, Okay. pues agradecerte, Lulu, por tu presentación el día de hoy. Agradecer a todos por su asistencia y bueno, pues te haré llegar ahí tu constancia. Muchísimas gracias, Eli. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos dentro de 8 días en otro seminario más. Hasta Gracias, luego. Lulu.